Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Todo comenzó con un picor. Una sensación leve, como si un cabello se hubiera quedado atrapado bajo la camiseta. Lo ignoré los primeros días. Pensé que era una reacción alérgica, quizá una prenda ajustada, o el estrés acumulado por las últimas semanas. No le di importancia. Pero el picor se volvió ardor. Y después, movimiento. La primera vez que lo noté claramente fue una madrugada. Estaba a punto de dormir cuando sentí que algo se desplazaba lentamente bajo la piel del antebrazo. No como un calambre. No como un músculo tenso. Era un desplazamiento real, como si un pequeño hilo oscuro se moviera en línea recta desde el codo hasta la muñeca. Me levanté de un salto. Encendí la luz. Me miré el brazo. No había nada, al principio. Horas después, apareció una marca. Fina, negra, casi como un hematoma reciente. Pero tenía una forma extraña. Curvada, con una especie de bifurcación al final. No se parecía a un rasguño, ni a una vena hinchada. Era algo más, intencionado. Fui al médico, por supuesto. Me hicieron análisis, ecografías, placas. Todos los resultados fueron normales. Me dijeron que podía ser una reacción psicosomática, una forma de estrés manifestada en la piel. Me recetaron calmantes. Pomadas. Nada funcionó. Las marcas siguieron apareciendo. Una tras otra, en distintas partes del cuerpo. Siempre tras la sensación de movimiento. Como si algo nadara bajo la piel durante la noche, y al detenerse, dejara una firma. Empezaron siendo líneas. Luego curvas. Después, símbolos. Algunos los reconocía vagamente, como si los hubiera visto en algún libro antiguo. Pero no sabía de qué. Y lo peor era que nunca los veía formarse. Siempre amanecía con ellos. Siempre despertaba después. Comencé a fotografiarlos. A documentarlos. Y al compararlos, noté que seguían un patrón. Como si estuvieran escribiendo algo en mi cuerpo. Un texto. Un mensaje. Cada nueva marca parecía estar conectada con las anteriores. Como un tatuaje que se escribía solo, en silencio, por capas. A los pocos días, los sueños comenzaron. No eran pesadillas al uso. No había persecuciones, ni monstruos. Solo, figuras. Negros contra negros. Entidades difusas observándome desde la distancia. No podía ver sus rostros. Pero sentía sus ojos. Una multitud en la sombra, rodeándome. Susurrando. Y yo, en medio de ellos, inmóvil, expuesto. Como si mi cuerpo fuera suyo. Una noche desperté con un sabor metálico en la boca. Fui al baño. Me escupí en la mano. Sangre. Pero no había heridas. Me quité la camiseta. Y lo vi. Un símbolo nuevo, en el pecho. Más grande que los anteriores. Con forma de círculo irregular, con 4 líneas que nacían desde el centro. No necesitaba buscarlo en ningún lado. Sabía que era importante. Como si ese fuera el núcleo. El punto donde todo convergería. Fue entonces cuando entendí que esto no era una enfermedad. Ni una alucinación. Alguien, o algo, estaba escribiéndose dentro de mí. Acudir a un sacerdote no fue una decisión inmediata. Me costó asumir que los médicos no me devolverían respuestas. Que los análisis perfectos, los diagnósticos tranquilizadores y las sonrisas de escepticismo no eran más que un velo. Algo dentro de mí sabía que esto no tenía explicación clínica. No quería admitirlo, pero las marcas lo gritaban cada vez con más fuerza. Ya no eran solo símbolos, comenzaban a cambiar mi piel. La textura. El color. Como si, poco a poco, me estuviera convirtiendo en otra cosa. Encontré al sacerdote por recomendación de un bibliotecario. Le pregunté por símbolos antiguos, por escrituras desaparecidas. Le mostré las fotos de las marcas. El hombre las observó en silencio durante varios minutos. Luego buscó un contacto en una libreta que parecía sacada de otro siglo. No era un cura convencional. Vestía de negro, pero sin sotana. Su oficina estaba en un sótano húmedo, con paredes llenas de libros desordenados, crucifijos gastados y velas apagadas. Apenas entré, supo que no venía solo por curiosidad.
Le mostré las marcas. Él no pareció sorprendido. Solo encendió una lámpara con luz amarillenta y me pidió que me quitara la camiseta. Cuando vio el símbolo del pecho, se detuvo. Respiró hondo. Y lo dijo, sin dramatismo, sin rodeos. Esto es escritura de contención. No está ahí para dañar. Está ahí para retener algo que ya está dentro. Le pregunté qué significaba. Me explicó que, en ciertos rituales antiguos, previos al cristianismo, incluso previos al lenguaje formal, existían sistemas de escritura pensados no para comunicar, sino para encerrar. Se trazaban sobre el cuerpo, no como protección, sino como prisión. Las marcas no eran advertencias. Eran barrotes. Cada línea, cada curva, cada figura, era parte de un sistema sellado. Me explicó que hay formas de posesión que no ocurren de golpe, sino desde dentro. No entran a través de un objeto maldito o un pacto consciente, sino desde huecos en el alma, debilidades, traumas, obsesiones. Y una vez dentro, no se manifiestan de inmediato. Primero se organizan, construyen su espacio. Se acomodan. Como un parásito que se camufla. Y cuando están listos, hablan. Salí de esa oficina con más miedo que alivio. Porque no era una amenaza futura. No era algo que pudiera evitar si actuaba rápido. Ya estaba dentro de mí. Esa noche, al quitarme la ropa frente al espejo, noté que los símbolos del pecho habían cambiado de posición. Ligeramente. Como si se hubieran reacomodado. Y al observarlos más tiempo, juraría que uno de ellos palpitaba, como si respirara con mi misma frecuencia. No dormí. Pero al amanecer, me desperté. En el suelo del salón. No recordaba haberme acostado allí. Ni haberme dormido. Y lo peor fue que, al mirarme las manos, vi que una de las marcas había bajado del brazo a la palma, como si estuviera moviéndose libremente por debajo de la piel. Como si ya no necesitara esconderse. Lo supe el día que mi mano me golpeó. No con violencia. No como en una pelea. Fue más bien un gesto de rechazo. Estaba lavándome la cara cuando mi mano izquierda, por voluntad propia, me apartó del grifo con un movimiento brusco. La golpeé contra el lavabo por instinto, tratando de inmovilizarla, y la sensación fue aterradora. Sentí dolor, pero no control. Después, ambas manos actuaron como siempre. Limpias, torpes, temblorosas. Mías. Pero esa fracción de segundo, ese momento en que una parte de mi cuerpo decidió que ya no respondía a mí, fue suficiente para romper la delgada línea que separa la paranoia de la certeza. Comencé a tener lagunas. Cortas al principio. Abría los ojos y no recordaba haberme dormido. Descubría páginas web abiertas en mi ordenador con contenido que nunca buscaba. Símbolos rituales, lenguas antiguas, tratados de exorcismo, mapas de cementerios abandonados. Documentos descargados con mi cuenta. Algunas veces encontraba palabras escritas en papeles sueltos, con mi letra, pero en un idioma que no reconocía. Una noche me desperté frente al espejo, con la cara cubierta de líneas negras dibujadas con rotulador permanente. Eran los mismos símbolos de mi cuerpo, reproducidos sobre mi rostro. Como si algo en mí los necesitara visibles también por fuera. Mi voz comenzó a fallar. No eran simples carraspeos. Empezó con una modulación extraña. Una vocal que se alargaba más de lo normal. Una consonante que sonaba como si la estuviera diciendo otra garganta. Una noche, al pedir un café, noté que el camarero me miraba raro. Me preguntó si estaba imitando algún acento. Le respondí que no. Pero incluso yo lo escuché, la entonación, el ritmo, no eran míos. Grabé mi voz en secreto. Leí un texto breve, algo común. Al reproducir el audio, la sensación fue como escuchar a un extraño hablar desde mi pecho. El tono era más grave. Más pausado. Las palabras parecían salpicadas de intención, como si cada una escondiera un doble significado que yo no alcanzaba a ver. El sacerdote me había advertido, cuando el lenguaje cambia, es porque lo que hay dentro ya ha aprendido a hablar con tu boca. Una noche, frente al espejo, traté de pronunciar mi nombre. Lo dije una vez. Luego otra. Pero en la tercera repetición, mi boca no lo permitió. La mandíbula se cerró con fuerza. Mi garganta se contrajo. Y una risa suave, casi burlona, emergió sin que yo la provocara. No pude dormir. Y cuando el sueño llegó, no fue mío. Soñé con símbolos girando en espiral, trazados con sangre sobre piedra. Soñé con cuerpos marcados como el mío, deslizándose en túneles estrechos, ciegos,
con las bocas cosidas. Y en medio de todo, una figura, idéntica a mí, pero de pie, inmóvil, con los ojos completamente negros, sonriendo con una calma que me heló la sangre. Desperté con la boca abierta y los ojos secos, como si no hubiera parpadeado durante horas. En la palma de mi mano, un nuevo símbolo, redondo, punteado, como un ojo. Ya no era parte del sistema de escritura. Era una firma. Me convertí en un mapa. Esa fue la sensación con la que amanecí un día. Mi piel ya no era mía. Las marcas lo cubrían todo, brazos, pecho, espalda, incluso el cuello. A veces sentía que se movían mientras dormía. Otras, que me susurraban desde dentro. No con palabras, sino con presión. Con latidos. Con ese roce húmedo y silencioso que uno siente cuando no está solo en la oscuridad. Intenté cubrirme con ropa gruesa. Intenté no mirarme al espejo. Pero los símbolos seguían allí. Seguían organizándose. Cada uno de ellos tenía su propósito. No eran aleatorios. No eran advertencias. Eran órdenes. Instrucciones. Para mí. O para lo que estaba en mi lugar. Ya no sabía cuánto tiempo pasaba dormido. Ya no sabía si era yo quien escribía en el cuaderno al despertar. Las frases aparecían solas. Algunos días eran plegarias. Otros, maldiciones. Pero todas comenzaban igual. Desde la carne, habla lo eterno. Un día, al revisar el bloc de notas del móvil, encontré un archivo de audio que no recordaba haber grabado. Al reproducirlo, escuché una respiración lenta, constante. Después, una voz. La mía, pero no mía. Repetía una y otra vez una frase en susurros, con una intensidad creciente. Ya no eres casa. Eres puerta. Volví al sacerdote, desesperado. Me observó en silencio, y supe que ya no había consejo que pudiera darme. No se acercó. No me tocó. Solo murmuró una última frase, como si fuera un diagnóstico final. Está escribiendo el nombre de algo. Y lo está haciendo con tu cuerpo. Salí de allí sabiendo que era cierto. Esa noche me encerré. Cubrí los espejos. Desconecté el teléfono. Apagué todas las luces. Pero no servía de nada. Porque no era afuera donde estaba el peligro. Era adentro. Comencé a temblar. Sentí un calor surgir desde la base de la columna. Ascendía lentamente, como un vapor grueso, pero era interno. Me arrodillé, jadeando, y supe que era el momento. Las marcas del pecho comenzaron a arder, no con fuego, sino con un dolor viscoso, como si algo se despegara de los músculos. Me quité la camisa con torpeza, y vi cómo los símbolos se contraían. Se agrupaban. Se curvaban en espiral. Formaban algo. Una palabra. No sabía leerla. Pero la entendí. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando a ser revelada. El aire del cuarto se volvió denso. El silencio se rompió con un crujido. No fuera. En mi columna vertebral. Me incliné hacia adelante. Un espasmo me sacudió. Y sentí otra respiración dentro de mí. No era posesión. Era nacimiento. No me quitaron el cuerpo. Me estaban usando como molde. La última imagen que recuerdo del espejo fue un reflejo sin pupilas, con la boca abierta, mientras las marcas negras brillaban como tinta fresca bajo la piel. No supe si era yo, o lo que estaba emergiendo desde mí. Desde entonces, no me reconozco. A veces siento que estoy detrás de los ojos. Otras, ni siquiera eso. Solo quedo como un eco. Una sombra. Y si has sentido un picor. Una línea oscura que recorre tu brazo. Si has soñado con túneles. Si has despertado con palabras en la boca que no comprendes, entonces también han empezado a escribirte. No colecciono muñecas. Nunca lo hice. De hecho, siempre me incomodaron un poco. Sus ojos de cristal fijos, sus cuerpos rígidos, la manera en que parecen seguirte en habitaciones en silencio. Pero esta llegó a mí por herencia. Era de mi tía abuela Clara, que murió hace casi 20 años. Nadie la había querido entonces. Y ahora, tras el fallecimiento de mi madre, reapareció entre cajas viejas del desván. No parecía especialmente valiosa. Era una muñeca de porcelana con vestido de encaje, cabello castaño peinado en bucles y manos pequeñas entrelazadas en gesto de oración. Lo que la hacía distinta, lo que inmediatamente la hacía distinta, era que sus labios estaban entreabiertos. No en una sonrisa.
Tampoco en una expresión neutra. Estaban modelados como si estuviera murmurando algo. La tomé por curiosidad, pensando en dejarla sobre una estantería. Pensé que sería inofensiva, un simple objeto olvidado por el tiempo. La primera noche, me despertó un sonido. Muy leve, casi imperceptible. Algo parecido a un susurro que venía del salón. Me levanté sin pensarlo demasiado. Pensé que sería la televisión encendida por error, o el sonido del viento colándose por las rendijas de la ventana. Pero al llegar al salón, solo encontré silencio. Y a la muñeca, sobre la repisa, en la misma postura en que la había dejado. Me acerqué. La observé unos segundos. Me pareció que su expresión había cambiado ligeramente, que la abertura de los labios era más amplia, como si estuviera pronunciando una letra más difícil, más tensa. Volví a la cama con una incomodidad que no me permitía conciliar el sueño. Al día siguiente, revisé el objeto con más detenimiento. Era hueca. Ligera. En la base, una ranura antigua para una llave que no estaba en ninguna de las cajas. No parecía una grabadora ni una caja musical. Solo una muñeca. Pero esa noche, escuché claramente lo que decía. No eran palabras completas, sino ritmos. Un fraseo repetitivo, murmurado desde una voz que no parecía electrónica ni humana. Era como un rezo sin vocales. Como si alguien hubiera retirado la parte comprensible del idioma y solo dejara la estructura, los suspiros entre las palabras. Me acerqué con una linterna en la oscuridad. Y entonces lo noté, los labios se movían. Muy levemente. Como si un hilo interno los agitara apenas. Me paralicé. No por el movimiento en sí, sino por lo que creí entender en medio de aquel murmullo. No era español. No era latín. Pero había algo familiar. Algo que sonaba como una plegaria. Esa noche, me llevé la muñeca al trastero. La metí en una caja y la aseguré con cinta. Al hacerlo, tuve la sensación, absurda, sí, pero firme, de que me observaba. De que estaba molesta por el encierro. Al día siguiente, la caja estaba abierta. La cinta rasgada. Y la muñeca, sobre la mesa del salón. De nuevo con las manos unidas y los labios entreabiertos. Después de encontrarla sobre la mesa, supe que algo estaba mal. La caja no se había abierto sola. La cinta, desgarrada de lado a lado, no parecía cortada, sino rota desde dentro. Me repetí que quizá no la aseguré bien, que fue el peso o la humedad. Mentiras necesarias. Pequeñas barreras para contener lo que realmente pensaba. Aquella muñeca no quería estar encerrada. La llevé al dormitorio, no por valentía, sino porque necesitaba tenerla controlada. La coloqué en una estantería, justo frente a la cama. Me dije que así podría verla si algo sucedía. Esa noche, antes de dormir, la observé por unos minutos. Parecía completamente inerte. Las manos seguían juntas. Los labios, fijos. Pero cuando apagué la luz, los susurros regresaron. Ya no eran vagos. Ni abstractos. Comenzaban con lo que reconocí como una oración. No exactamente cristiana, pero con la misma estructura, invocación, súplica, repetición. Algo como un Padre Nuestro deformado, pronunciado por una lengua que imitaba sin comprender del todo. Fui hasta ella y la miré de cerca. Su boca se movía, sí. De nuevo, apenas. Como si alguien desde dentro intentara articular el sonido usando un aparato vocal rudimentario. Lo que me heló la sangre fue que, las manos ya no estaban entrelazadas. Ahora apuntaban hacia adelante, separadas, como en gesto de ofrecimiento. Me alejé. Dormí con la luz encendida. Al día siguiente, busqué en las pertenencias de mi madre y encontré una caja con fotos antiguas. Una de ellas me sacudió el estómago. Era una imagen sepia, borrosa, de una niña pequeña con la muñeca entre los brazos. La niña era mi tía abuela Clara. Y estaba en una especie de altar improvisado, rodeada de velas encendidas. En el reverso de la foto, una frase escrita a lápiz. Le prometimos no volver a rezar con ella. Busqué en registros familiares, pregunté a una tía lejana. Me habló, entre susurros, de un juego que Clara hacía de niña. Decía que la muñeca hablaba con ella. Que oraban juntas. Que le enseñaba frases que nadie más entendía. Los adultos creyeron que era parte de su imaginación, hasta que Clara comenzó a hablar dormida en lenguas extrañas. Hasta que empezó a responder a nombres que no eran el suyo. Las cosas empeoraron. A los 14 años, intentó incendiar la habitación donde dormía la muñeca. Dijeron que fue un accidente,
pero la familia decidió guardar el objeto para siempre, envuelto en tela negra, en una caja sellada. Nadie volvió a hablar del tema. Hasta ahora. Esa noche, desperté de golpe. Me incorporé en la cama sin saber por qué. Y al mirar hacia la estantería, la muñeca ya no estaba. No estaba en el suelo. Ni en la estantería. Ni en el armario. Recorrí el piso con las luces encendidas, en silencio, como si cada paso pudiera romper algo frágil y peligroso. Busqué en cada rincón, con la respiración contenida. Pero la muñeca no aparecía. Lo único que encontré fue un reguero de sal esparcido frente a la puerta del dormitorio, como si alguien, o algo, hubiera intentado marcar un límite o atravesarlo. Volví a la cama sin dormir. Al amanecer, la encontré sentada sobre la mesita de noche. En silencio. Mirando al frente. Las manos, nuevamente juntas. Los labios, en una posición distinta. Como si la palabra que estuviera murmurando ahora tuviera fuerza. Esa mañana tuve que vomitar. No por miedo, sino por un mareo profundo, un vértigo que no tenía causa física. Como si mi cuerpo comenzara a rechazar algo, o a ceder ante algo que ya había entrado. A partir de ese día, comenzaron los episodios. Breves lagunas mentales. Me encontraba de pie frente a la muñeca sin recordar cómo había llegado allí. En una ocasión, la tenía en las manos, con los ojos cerrados, y mi boca murmuraba una frase que no reconocía. No era un idioma moderno. Pero no era una invención. La frase se repetía con cadencia, como una letanía que venía de más abajo que la memoria. A los pocos días, me descubrí escribiendo fragmentos de oraciones que no recordaba haber oído. En servilletas. En los márgenes del periódico. En el vaho de los cristales. Las letras eran curvas, con trazos largos, como escritas por una mano antigua. A veces, al tocarlas, sentía una especie de descarga leve. Como si no fueran tinta, sino energía. Una noche me desperté con las palmas de las manos hacia arriba, colocadas sobre el pecho, imitando la postura de la muñeca. Y lo peor fue que la muñeca estaba en el suelo, justo frente a mí, con los brazos estirados, como si me estuviera imitando también. Llevé la muñeca a una iglesia al día siguiente. Pedí al sacerdote que la bendijera. Me miró raro, pero accedió. En cuanto la sostuvo, se le cayó al suelo. Dijo que el objeto estaba helado. No solo frío. Helado por dentro, como si guardara algo que no pertenecía a este mundo. Le pidió a un monaguillo que la envolviera en tela blanca. La dejaron en una pequeña oficina al fondo, donde guardaban otros objetos olvidados. Esa noche dormí mejor. Hasta que desperté a las 3:33 de la madrugada, con los ojos abiertos, sin motivo. La muñeca estaba sentada en el borde de mi cama. Sin haber sido traída de vuelta. Sin haber sido tocada por mí. Las manos separadas. Los labios completamente abiertos. Y de su interior, salía una voz. No era un susurro. No era una oración incompleta. Era un rezo articulado con precisión, pronunciado por una garganta que no era la suya ni la mía. Una lengua muerta hecha carne. Y lo más aterrador, es que mi boca lo repetía al mismo tiempo. Mi voz me despertó. Era mía. Pero no me pertenecía. Estaba acostado, pero mi cuerpo ya hablaba. Repetía con calma el rezo que salía también de la muñeca, como si ambos estuviéramos conectados por una única garganta. No pude moverme. Ni girar el rostro. Solo escuchaba, y comprendía. Las palabras no necesitaban traducción. No era un idioma humano. Era un patrón rítmico, una invocación que no buscaba pedir protección ni perdón. Era un llamado. Y el cuerpo, el mío, era el canal. Durante unos segundos, o quizá minutos, fui testigo de cómo algo hablaba a través de mí. Sentí la garganta estirarse más allá de su forma natural. La mandíbula abrirse sin dolor, pero con un crujido seco, como si se adaptara a una vocal que no podía ser pronunciada por huesos humanos. Cuando la voz se detuvo, la muñeca también cayó. Mis labios se cerraron sin esfuerzo. Me incorporé. La habitación estaba en silencio, salvo por un zumbido muy leve. Algo parecido a un coro lejano, pero sin voces. Más como un eco que no había ocurrido aún. Como un canto futuro atrapado en la habitación. La muñeca volvió a colocarse sobre la estantería. No la toqué. No volví a guardarla. Ya no tenía sentido. Porque ahora sabía que era. No un objeto maldito. No un simple residuo de una posesión pasada. Era una llave.
Cada palabra rezada no era una repetición, sino una parte del mecanismo. Una combinación de sonidos que abría algo. No un portal. Un espacio. Durante los días siguientes, mi cuerpo comenzó a actuar por sí solo en momentos breves. Me despertaba de pie, frente a la estantería. O frente al espejo, con los labios murmurando frases que no recordaba haber aprendido. Mis ojos se llenaban de lágrimas, pero mi expresión era neutra. Como si algo dentro de mí estuviera emocionado, y yo solo fuera la carcasa. Volví a la casa de mi madre. Busqué el diario de Clara. Encontré páginas sueltas, muchas arrancadas. Pero una me hizo detenerme. Cuando ella reza contigo, no es para consolarte. Es para usarte. La muñeca no guarda un alma, guarda una boca. Esa noche, el rezo fue completo. No recuerdo cómo comenzó. Solo sé que al final, tanto mi voz como la de la muñeca se alinearon con una claridad perfecta. Las palabras ya no eran desconocidas. Eran mías. O nuestras. Al terminar, sentí algo en el pecho. No dolor. Más bien, expansión. Como si algo que vivía encogido dentro de mí, al fin hubiera tenido espacio para crecer. La muñeca dejó de hablar. No porque el rito fallara, sino porque ya no es necesaria. Ahora soy yo quien reza. Cada noche. Sin esfuerzo. Sin decisión. Las palabras fluyen como el aliento. Como la sangre. Como si desde el momento en que la toqué, hubiera estado hecha para mí. ¿Y si alguna vez la encuentras? Si alguna vez oyes su oración desde otra habitación, no la interrumpas. Porque hay cosas que no hablan. Hasta que tú las escuchas. Cuando me mudé a la casa, el casero no dijo nada sobre el ático. Era una vivienda antigua, reformada a medias. Techos altos, suelos de madera que crujían con cada paso. Me gustaba esa sensación de historia, de haber sido habitada por generaciones anteriores. Me hacía sentir parte de algo más grande. Más antiguo. Me instalé sin problemas. Durante las primeras semanas todo fue normal. Hasta que empecé a oír los pasos. Siempre de noche. Siempre después de la medianoche. Rítmicos, pesados, sobre mi cabeza. Como si alguien caminara lentamente de un lado a otro del ático. Al principio pensé que eran ruidos normales, dilatación de la madera, roedores, viento. Pero los pasos tenían intención. Iban de un extremo al otro. Se detenían. Y luego reanudaban su marcha, justo cuando el sueño empezaba a vencerme. Una noche tomé una linterna y subí. La entrada al ático era una trampilla en el pasillo, con una cuerda desgastada. Al tirar de ella, el polvo cayó en una lluvia fina. El aire olía a cerrado. A viejo. A humedad. La linterna iluminó una estancia pequeña, con techos inclinados y paredes forradas de madera oscura. No había muebles, ni colchones, ni señales de que alguien hubiera estado viviendo allí. Solo un baúl. Grande, de madera negra, con herrajes oxidados. Parecía sellado, pero no con llave. Simplemente cerrado por su propio peso. Me quedé mirándolo durante varios minutos. No sé por qué no lo abrí en ese momento. Algo en mí sabía que debía dejarlo cerrado. Pero la curiosidad, ese impulso que siempre he confundido con valor, me venció al día siguiente. Subí al atardecer, cuando la luz natural aún rozaba las vigas. Abrí el baúl. Dentro, solo había un forro de tela oscura, rasgado por los bordes, como si hubiera contenido algo que ya no estaba. No había objetos. No había olor. Solo un vacío. Pero al mirar dentro, sentí vértigo. Como si no fuera un espacio físico. Como si el interior del baúl se extendiera más allá de la lógica. Una cavidad que no pertenecía al mundo en el que yo estaba. Desde esa noche, los pasos cesaron. Y yo, empecé a escucharlos dentro de mí. No eran metáforas. Ni figuras del lenguaje. Sentía pasos. Lentos. En el interior del cuerpo. Como si alguien caminara dentro del pecho. Como si mis órganos fueran pasillos y mi sangre, los ecos de algo que se movía sin prisa. Me miraba al espejo y me costaba reconocer la expresión de mis ojos. No era que cambiara mi rostro, era la forma en que lo habitaba. La manera en que mis cejas se levantaban, o la forma en que ladeaba la cabeza. Como si alguien más estuviera aprendiendo a usar mi cara. No lo comenté con nadie. ¿Cómo explicarlo? Solo anoté en un cuaderno 3 palabras. No soy único aquí. Después de abrir el baúl,
ya no volví a soñar como antes. Las imágenes eran siempre las mismas, un corredor largo, estrecho, sin puertas. Paredes cubiertas de madera oscura, idénticas al revestimiento del ático. Y una figura caminando frente a mí, siempre unos pasos más adelante. No la alcanzaba nunca. Solo veía su espalda, encorvada, la cabeza gacha, los pies descalzos. El suelo sonaba con cada pisada, exactamente igual que las tablas del techo cuando recién llegué. Durante el día, empecé a notar cambios sutiles. No físicos. No aún. Pero pequeños desajustes. Me sorprendía diciendo frases que no me eran propias. Reaccionando con impaciencia en situaciones donde antes habría sido sereno. Cambié rutina sin motivo. Pasaba más tiempo en habitaciones oscuras, comía menos, dejaba las luces apagadas aunque fuera de noche. La casa también cambiaba. Muy lentamente. Objetos que yo no recordaba mover aparecían fuera de lugar. Puertas entreabiertas que juraría haber cerrado. Y sobre todo, una sensación persistente de ser observado. No desde fuera. Desde adentro. Una madrugada me desperté frente al espejo del baño. No recordaba haberme levantado. Estaba descalzo, con las manos apoyadas en el lavamanos. El rostro era el mío, sí, pero los ojos me sostenían la mirada con demasiada firmeza. Como si supieran más que yo. Como si no me estuvieran imitando, sino evaluando. Volví al ático. No sabía por qué. Quizá para comprobar si el baúl seguía allí. Y sí, lo estaba. Cerrado. Inmóvil. Pero alrededor, en el polvo del suelo, noté algo que no había visto antes. Huellas. Muchas. Iban en círculos, como si alguien hubiera caminado durante horas alrededor del baúl, siempre en el mismo sentido. Solo que las huellas eran mías. Desde entonces, cada vez que subía, tenía la sensación de haber estado allí hace poco. De haber pasado tiempo allí sin recordarlo. El aire olía a mí. El sudor, el aliento, la piel. El espacio me reconocía. Comencé a sentir las pisadas en momentos aleatorios. No mientras dormía. No mientras estaba quieto. Sino mientras hablaba con alguien. Mientras escribía. Mientras respiraba. Un golpe. Otro. Lentos. En el pecho. En la garganta. Como si subiera por dentro. Una noche me desperté escribiendo. No recuerdo haberme levantado ni haber encendido la luz. Estaba sentado en la mesa del comedor, con el cuaderno abierto. La hoja llena de una frase repetida una y otra vez, con mi letra, pero con un trazo más antiguo, más firme. La casa es el cuerpo. El cuerpo es la casa. No pude dejar de mirarla durante horas. No sé cómo explicarlo sin que suene como locura. No era solo sentirlo dentro de mí. No era solo percibir sus pasos o escuchar el crujido de su respiración en los silencios. Era algo más, profundo. Una sensación de desdoblamiento. Como si en lugar de pensamientos, a veces tuviera ecos. Como si antes de cada decisión, surgiera una pausa, en la que alguien más elegía por mí. Comenzaron los episodios dobles. Yo decía algo, y al instante siguiente, me sorprendía pensando que eso no era lo que quería decir. O caminaba hacia la cocina, pero sin haber decidido ir. O me encontraba mirando fijamente una pared durante minutos, sin saber cómo había llegado allí. Una vez, al ponerme la camiseta, vi que mi torso tenía marcas nuevas. No cicatrices, ni moretones. Marcas de presión, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. 5 dedos. Una mano. Pero en mi espalda. Desde dentro, escuchaba ideas que no eran mías. No como voces. Sino como impulsos disfrazados de pensamiento. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, sentí que debía dejar el grifo abierto. No supe por qué. Simplemente, algo lo deseaba. Lo hice. Al día siguiente, encontré que el lavamanos había rebosado. El suelo del baño estaba encharcado. Y en el centro del charco, la muñeca que guardaba en una caja desde hacía años. Nadie sabía que la tenía. Ni siquiera yo recordaba haberla traído conmigo al mudarme. El inquilino ya no era una presencia en el ático. Ni una sensación interna. Era una conciencia. Compartíamos el mismo espacio. Y cada vez que me cansaba, cada vez que bajaba la guardia, lo dejaba avanzar un poco más. Una noche, desperté caminando. Mis pies descalzos sobre la madera del pasillo. En penumbra. Al principio creí que me dirigía al baño. Pero no. Me detuve bajo la trampilla del ático. Y levanté el brazo.
No recordaba haber estirado la mano. Ni siquiera quería hacerlo. Pero mis dedos tomaron la cuerda, tiraron de ella, y la escotilla bajó con un crujido largo, como si la casa respirara después de mucho tiempo. Subí los peldaños. Sentía el corazón latiendo con fuerza, pero el cuerpo no dudaba. Cuando llegué al ático, la oscuridad era espesa. Encendí la linterna del móvil, o mejor dicho, mi cuerpo lo hizo. El haz de luz recorrió las paredes, hasta iluminar el baúl. Estaba abierto. Y dentro de él, yo. No era un reflejo. Ni una alucinación. Era mi cuerpo, sentado en posición fetal, con la cabeza entre las rodillas. Respiraba. Era yo. Y sin embargo, seguía allí de pie, observándome. Algo se rompió en ese momento. La conciencia se dividió en fragmentos. No entendí si era un sueño o un símbolo. O si esa imagen era lo que el inquilino veía desde dentro cada vez que tomaba el control. Yo, encerrado. Yo, apartado. Volví a despertar en la cama. Pero desde entonces, hay momentos en que no sé si estoy dentro del cuerpo, o solo mirándolo desde el fondo del ático. Dejé de resistirme. No por cobardía. Tampoco por rendición. Fue más bien una especie de cansancio antiguo, como si llevara demasiado tiempo siendo dos personas. Como si el cuerpo ya no fuera territorio en disputa, sino una casa vacía donde cada puerta se abría sola, esperando que alguien se instalara para siempre. No volví al ático después de aquella noche. Tampoco lo necesitaba. Porque lo que antes estaba arriba, ahora caminaba conmigo. Era yo quien hacía los gestos lentos frente al espejo. Quien pronunciaba frases que no comprendía y las escribía sin pensar. Era mi mano la que abría el cuaderno cada madrugada para escribir siempre lo mismo. Estoy en casa. Una tarde encontré una nota dentro del armario, doblada en 4. Reconocí mi letra, aunque no recordaba haberla escrito. Decía: no todos los baúles guardan cosas. Algunos te devuelven. Y comencé a entender. Lo que había sentido como una posesión tal vez era un intercambio. O una fusión. O quizás algo aún más aterrador, la recuperación de algo que había sido mío desde el inicio. Algo que vivía dormido, agazapado en el rincón más oscuro del yo, esperando a que yo lo mirara de frente. Volví a escuchar pasos en el techo. Pero ya no me asustaban. Eran ecos, nada más. Recuerdos. Una especie de nostalgia sonora. Porque ahora era yo quien caminaba por dentro. No tenía miedo de la casa. La entendía. Empecé a hablar con otras palabras. Las frases me salían suaves, densas, con una cadencia que parecía traída de otra época. Me di cuenta de que, en ciertos momentos, los demás evitaban mirarme a los ojos durante mucho tiempo. Como si vieran algo más. O a alguien más. O como si yo mirara demasiado hondo al mirar. Un día, desperté sentado frente al baúl abierto. No sabía cuánto tiempo había estado allí. El móvil estaba apagado. El aire, frío. En el fondo del baúl, donde antes no había nada, ahora había algo, una sombra. No una figura. Una sombra sola. Como una silueta adherida al interior de la madera. Se movía con el ritmo de mi respiración. O quizás era mi respiración la que seguía su ritmo. Volví a cerrarlo. No con miedo, sino con respeto. Y cuando me incorporé, sentí que algo se alineaba dentro. Una columna vertebral que no era del todo humana. Una voz que se acomodaba en la garganta. No para hablar todavía. Pero sí para esperar. Ahora entiendo que nunca estuve solo. Que el baúl no contenía algo ajeno. Sino el hueco exacto de lo que faltaba en mí. Y cuando camino por la casa, las tablas ya no crujen como antes. Porque el inquilino ya no está arriba. Soy yo. Fue una compra impulsiva. Había entrado en la tienda de antigüedades por casualidad, atraído por el escaparate polvoriento y los objetos desordenados. En un rincón, colgada entre espejos agrietados y telas bordadas, vi la máscara. Era de madera oscura, con una forma ovalada y primitiva. No tenía ojos vacíos, sino dos rendijas finas talladas con precisión. Los labios, entreabiertos. Los dientes, marcados en la madera. El interior olía a tierra seca. El dueño de la tienda no supo decirme mucho sobre ella. Solo que provenía del norte de África. O tal vez de Sudamérica. Las procedencias, dijo, se mezclan con el tiempo. Me la llevé por impulso, pensando en una fiesta de disfraces a la que me habían invitado.
Algo en ella me atraía. No su estética, ni su rareza, sino su presencia. Tenía un peso simbólico que me hacía sentir observado. La usé esa misma noche. Recuerdo haber llegado a la fiesta, saludado a conocidos, bebido algo. Después, vacío. Desperté al día siguiente en mi cama, aún vestido. La máscara, sobre la mesa. Me dolía todo el cuerpo, como si hubiera bailado sin parar durante horas. O como si algo dentro de mí hubiera intentado salir. Al revisar el móvil, vi mensajes extraños. Gente preguntando si estaba bien. Si había sido parte del espectáculo. Si lo que dije era en serio. No entendía nada. Un amigo me mandó un audio donde me oía riendo, con una voz profunda y extraña, no del todo humana. Otra amiga dijo que bailé solo durante horas, sin hablar con nadie, con la máscara siempre puesta, sin beber, sin detenerme. Que en un momento me quedé de pie frente a un espejo, y no me moví durante casi media hora. Me inquietó. Pero me convencí de que era el efecto del alcohol o de la sugestión. Hasta que, unos días después, volví a probarme la máscara. Solo. En casa. Al colocarla sobre mi rostro, el mundo se apagó. Fue como cerrar los ojos sin cerrarlos. Todo se volvió más lento. Más denso. El aire parecía más pesado. Pero lo peor fue esa sensación de estar viéndome desde fuera. De que había alguien, algo, dentro de la máscara, mirando a través de mis ojos, como si yo fuera una pantalla y no una persona. Me la quité de inmediato. Me sentí débil, con las manos temblorosas. Había estado de pie frente al espejo casi 10 minutos sin moverme. No recordaba haberlo hecho. Desde ese día, la máscara se convirtió en un objeto prohibido. La guardé en el armario, cubierta con tela negra. Pero por las noches, la oía respirar. Intenté deshacerme de ella. La primera vez, la envolví en una bolsa y la dejé en un contenedor, lejos de casa. Caminé durante más de una hora con la intención firme de no volver a verla. Pero al regresar, la encontré sobre el escritorio, apoyada en su tela negra, perfectamente colocada. Pensé que mi memoria me había jugado una mala pasada. Que quizá no había llegado a tirarla. Que quizá, solo lo había soñado. La segunda vez, la quemé. Construí una pequeña pira en el patio trasero. Puse la máscara encima, la rocié con alcohol, y encendí el fuego. El humo subió en espirales densas y el olor fue insoportable. No a madera. A pelo quemado. A carne. Esa noche soñé que alguien, yo mismo, golpeaba la puerta de casa con los nudillos. Llamaba 3 veces. Y luego decía, con mi voz: no es fuego lo que la destruye. Al despertar, la máscara estaba colgada en la pared del dormitorio, justo frente a la cama. Nunca la colgué allí. Empecé a notar cambios sutiles en mi rostro. No deformidades. No cicatrices. Pero los músculos parecían tensarse de otra manera. Las cejas se arqueaban más de lo normal. La mandíbula se apretaba sin que yo lo notara. Algunas personas me preguntaron si había dormido bien, que tenía una mirada rara. Una compañera del trabajo me dijo que por un segundo no me reconoció al entrar en la sala. Parecías tú, pero no del todo. Dejé de salir. Me volví más silencioso. No por miedo, sino porque sentía que cada palabra que decía era observada desde dentro. Como si al hablar, una voz detrás de la mía tomara notas. Una noche no pude resistir más. Encendí una sola lámpara y tomé la máscara en las manos. Sentía una mezcla de repulsión y deseo. Su superficie estaba más suave que antes, como si respirara. Me la coloqué despacio. Esta vez sin fiesta. Sin testigos. Y no volví a quitármela. Porque lo que pasó entonces no fue una posesión repentina. Fue algo más aterrador, una integración. Sentí cómo se adaptaba a mi cara. Como mis pensamientos se volvían densos, líquidos, como si alguien los manipulara con dedos invisibles. Mis manos se movían solas, buscando papeles, trazando símbolos que no reconocía. Y mi voz recitaba cosas en una lengua que no aprendí. Pasaron horas. Alguien tocó a la puerta de casa. No respondí. No me moví. La máscara me miraba desde dentro. Cuando al fin me la quité, ya no era yo. Mi rostro seguía allí, pero algo en la expresión había cambiado para siempre. Era como si hubiese aprendido a fingir ser yo, pero con un leve error, un matiz que solo se nota cuando te miras demasiado tiempo al espejo. Desde entonces, cuando hablo, siento que alguien escucha. Desde dentro. Desde la máscara. Y a veces, responde.
Busqué información. Desesperadamente. Fui a librerías antiguas, foros ocultos en internet, incluso contacté con coleccionistas de objetos rituales. Mostré fotos de la máscara, pregunté sin dar demasiados detalles. Uno de ellos, un experto en antropología simbólica, me respondió con un solo mensaje. No es una máscara. Es una cara que busca anfitrión. Me dejó helado. Decidí volver a la tienda donde la compré, pero el local ya no existía. El edificio estaba tapiado. Los vecinos me aseguraron que llevaba cerrado años. Uno de ellos, un anciano, me dijo algo que no pude olvidar. Esa puerta se abre sola de vez en cuando. Siempre deja algo dentro y se lleva algo fuera. Volví a casa con el pecho apretado. No por miedo, sino por una especie de intuición. La máscara no me había elegido por azar. Había venido por mí. Revisando fotos antiguas encontré una que me hizo temblar. Era de cuando tenía 5 o 6 años, una fiesta infantil. Yo, disfrazado de pirata, mirando a cámara. Y detrás, desenfocada, una figura entre los adultos. Una mujer con una túnica oscura, y en la mano, claramente, la máscara. La misma. No similar. La misma. Empecé a sentir cosas bajo la piel. Pequeños espasmos en el rostro, como si mis músculos se movieran por cuenta propia. En ocasiones, la mandíbula se me tensaba sin querer y los dientes rechinaban al ritmo de algo que no era un tic, sino una memoria muscular ajena. Como si mi cuerpo ensayara gestos que no le pertenecían. La tercera vez que me puse la máscara, lo hice sin darme cuenta. Desperté con ella puesta. De pie frente al espejo. Completamente inmóvil. No recordaba haberla cogido. No sabía cuántas horas llevaba allí. Pero lo peor fue lo que vi en el reflejo. Parpadeé, pero mi reflejo no. Desde entonces, comencé a escuchar una voz en momentos concretos. No en mi cabeza, sino en la garganta. Como si cada palabra que decía, cada respiración, fuera un canal para que algo hablara desde el fondo. No entendía lo que decía, pero entendía la intención. Era una presencia antigua. No maligna. No en el sentido clásico. Ajena. Indiferente. Observadora. Me volví sensible a las máscaras de otros. Comencé a notar cómo la gente también lleva rostros que no son suyos. A veces en la calle, en el metro, en los pasillos del trabajo. Personas que no parpadean a tiempo. Que tienen un tic asimétrico. Que respiran con un ritmo que no es humano. Y comprendí que la máscara no es única. Es parte de una red. Un rostro primigenio que se ha replicado a lo largo del tiempo, en distintas formas, esperando cuerpos donde habitar. Y el mío, ya no me pertenece del todo. Decidí destruirla. No como antes, con fuego o distancia. Esta vez pensé en encerrarla donde nada pudiera alcanzarla. Un lugar donde ni yo mismo pudiera recuperarla. Tomé un tren hacia la costa y llevé la máscara dentro de una caja sellada con clavos, cubierta con telas impregnadas en sal. Como si esas medidas ridículas pudieran contener lo que ya había pasado. Pero necesitaba el gesto. Llegué al acantilado de madrugada. El mar abajo rugía como una fiera vieja. El viento era helado. Sostuve la caja sobre el borde. Y durante un instante, no supe si la lanzaría o si saltaría con ella. Entonces la escuché. Desde dentro de la caja. Desde dentro de mí. Una voz seca, profunda, familiar. No puedes lanzarla, si eres tú quien se cae. Y entendí. La máscara no era el problema. Yo lo era. Porque el rostro que cubría no era el mío desde hacía tiempo. Porque cada vez que me la puse, no fue por error, ni por juego, ni por curiosidad. Fue por deseo. Un deseo que estaba antes de conocerla. Un deseo de borrar. De dejar de ser. De que otra cosa me habitara. Me senté al borde del acantilado, con la caja en el regazo, y me miré las manos. Ya no eran del todo mías. Los pliegues eran más profundos. Las uñas más oscuras. La piel más tensa. Como si estuviera hecha para otra estructura. Volví a casa. No lancé la máscara. No volví a usarla. Pero cada mañana al despertar, cuando paso frente al espejo, hay un momento, un parpadeo. En que mi reflejo me sonríe antes que yo. Y cuando salgo a la calle, veo a otros como yo. Gente que no recuerda haber elegido nada, pero que lleva el rostro correcto. Gente que no habla mucho, que observa demasiado. Gente que ya es otra cosa. Así supe que la máscara no era de madera. Era de lenguaje. De gesto. De silencio.
y ahora vive en mí. Porque a veces no hace falta ponérsela. Basta con no quitársela nunca. Me ofrecí como voluntario para limpiar la capilla del barrio. No era por devoción, ni por penitencia. Solo buscaba algo de rutina, algo que me sacara del encierro mental en el que llevaba meses. La iglesia era pequeña, antigua, apenas frecuentada por unas pocas ancianas que venían a rezar por las mañanas. El sacerdote, un hombre mayor y casi siempre ausente, me entregó las llaves sin hacer demasiadas preguntas. Comencé por las tareas más básicas: barrer, quitar el polvo, encerar los bancos. El lugar era tranquilo, silencioso, pero con ese tipo de silencio que no vacía, sino que parece esconder algo. No lo noté al principio. Solo sentía que mis pasos sonaban más fuerte de lo normal. Como si no estuviera solo. En la entrada, junto a la pila de agua bendita, había un pequeño recipiente de mármol incrustado en la pared. Casi nadie lo usaba. El agua tenía un brillo extraño, como si no fuera solo líquida, sino espesa. Las primeras veces no le di importancia. Pero pronto me di cuenta de que, al mirar dentro, no veía mi reflejo completo. Solo los ojos. No el rostro. No la nariz. Solo los ojos, suspendidos en el agua. Mirándome con una intensidad desproporcionada. Y no eran los míos. Los párpados eran más pesados, la mirada más hundida. Brillaban de un modo que no tenía nada de humano. Al principio pensé que era la distorsión del mármol, del agua, de la luz. Pero noche tras noche, el reflejo se mantenía igual. La primera vez que los toqué, fue sin querer. Pasé la mano por encima, limpiando con un trapo húmedo, y rocé la superficie. Fue como si me hubiera metido los dedos en electricidad. Un espasmo me recorrió el cuerpo y las piernas se doblaron solas. Caí de rodillas, las manos abiertas sobre el suelo de piedra, y escuché una voz, no con los oídos, sino dentro del cráneo. No gritaba. No susurraba. Solo estaba. Una frase sin idioma. Promesa. Templo. Cuerpo. Llave. Me alejé temblando, sin comprender. Pero al volver a casa, no pude dejar de pensar en esos ojos. En que no buscaban atacarme. Buscaban convencerme. Volví a la capilla al día siguiente. No porque quisiera, sino porque lo sentía necesario, como una urgencia que no era del todo mía. Intenté evitar el recipiente de agua bendita, pero mis pasos se dirigían solos hacia él. Y al asomarme, los ojos seguían allí. Siempre presentes. Siempre fijos. Nunca parpadeaban. A partir de entonces, algo en mi cuerpo comenzó a cambiar. Movía las manos de forma diferente, con una precisión desconocida, casi ceremonial. Al barrer, mis dedos seguían patrones circulares, lentos, como si dibujaran símbolos invisibles sobre el suelo. Al cerrar la puerta, mis labios murmuraban palabras en un idioma que no reconocía, pero que sabía que no eran míos. Una tarde, mientras encendía una vela frente al altar, me sorprendí diciendo una oración que jamás había aprendido. La voz era la mía, pero el tono no. Cada palabra parecía extraída de un texto antiguo, algo que sonaba como latín, pero no lo era. Al terminar, mis manos estaban cubiertas de gotas de cera, y la llama temblaba como si algo respirara sobre ella. Esa noche, en casa, soñé con la capilla. Estaba vacía, iluminada solo por la luz azulada del agua bendita. En el centro, de pie frente al altar, yo mismo. Pero algo estaba mal. No tenía rostro. Solo ojos. Dos orbes oscuros que brillaban en medio de una cabeza sin rasgos. Al despertar, tenía la ropa empapada. Y la piel de los dedos, arrugada, como si los hubiera tenido sumergidos en agua durante horas. Decidí contarle al sacerdote. Cuando me recibió, parecía más cansado que de costumbre. Apenas me miró. Y cuando le hablé del agua, de los ojos, del reflejo, me interrumpió. No hables de eso, dijo, casi susurrando. No mires. No toques. ¿Usted también lo ha visto? No respondió. Solo me extendió un frasquito con agua bendita fresca y me pidió que la vertiera en el recipiente al día siguiente. Luego cerró la puerta sin despedirse. Esa noche, al acostarme, el frasquito estaba en mi mesa de noche. Pero el agua ya estaba turbia. Los días empezaron a confundirse.
Me levantaba con recuerdos borrosos, trazos de velas encendidas, salmodias que no recordaba haber pronunciado, imágenes mentales de la capilla desde ángulos imposibles, como si hubiera estado observándola desde el techo o desde debajo del suelo. Algunos objetos cambiaban de lugar. Un crucifijo inclinado. El banco de oración más cercano al altar con marcas nuevas, como si alguien lo hubiera arañado con furia. Y el recipiente del agua bendita, cada vez más profundo. Empezó como una impresión visual. Pero al acercarme, noté que el agua ya no reflejaba mi rostro. Solo oscuridad. Como si mirara un pozo. En el centro, los ojos seguían. Pero ahora se movían. Ligeramente. Y, algunas veces, me sonreían. Una mañana me encontré arrodillado frente al altar sin recordar cómo había llegado allí. El incienso quemado aún flotaba en el aire, y mis manos sostenían el recipiente. Vacío. Llené el frasquito nuevo del sacerdote y lo vertí, pero el agua desapareció en cuestión de minutos. El mármol lo absorbía como si tuviera sed. Y fue entonces cuando comenzó la escritura. No mía. No consciente. Pero cada noche, al revisar mi cuaderno, encontraba frases nuevas escritas con mi letra. Frases como: se acerca el día de la apertura. Serás ojos y manos. La carne es llave. El agua es umbral. Las escribía sin recordarlo. O quizás era el cuerpo que habito quien las trazaba. La capilla comenzó a oler distinto. Ya no a cera, ni a humedad antigua. Sino a algo más orgánico. Como aliento retenido durante siglos. Una tarde, al intentar limpiar la pila bautismal, noté que el agua no se movía con el trapo. Se mantenía quieta. Tensa. Y al rozarla, algo me tocó desde dentro. No fue una visión, ni una alucinación. Sentí claramente unos dedos, largos y delgados, rodear los míos y empujarme hacia el fondo del recipiente. Me retiré de golpe, jadeando, con el pulso acelerado. Al mirarme las manos, tenía marcas rojas en los dedos. Como si algo me hubiera sujetado con fuerza. Esa noche, soñé con la pila. La capilla vacía. Y en el centro, yo, flotando boca arriba en agua negra, los ojos abiertos, mientras docenas de figuras sin rostro rezaban en silencio a mi alrededor. Y al despertar, tenía agua en los pulmones. Literalmente, tosí durante minutos, empapando las sábanas. Entendí entonces que la inmersión ya había comenzado. No volví a ver al sacerdote. Fui a buscarlo días después del último encuentro, pero nadie respondía en la residencia parroquial. Una vecina anciana me dijo que se había marchado sin previo aviso. Lo vi salir una noche, dijo. Iba solo. Pero no caminaba como siempre. Iba, inclinado hacia adelante. Como si algo tirara de él. La capilla quedó a mi cargo. Al principio, lo asumí con naturalidad. Lo lógico, pensé. Nadie más parecía interesado. Pero con los días, comprendí que no fue una elección. Fue un nombramiento. Las llaves estaban en mi bolsillo antes de pedírselas a nadie. El recipiente del agua bendita dejó de mostrar reflejos. Ya no había ojos. Solo oscuridad líquida. Pero esa oscuridad me reconocía. Cuando entraba, el ambiente se volvía denso, como si todo lo que contenía el templo se inclinara hacia mí. Las velas se encendían solas. Las puertas se abrían con un leve empujón de aire. El altar crujía como si respirara. Y comencé a entender los susurros. Ya no eran frases inconexas. Ahora eran instrucciones. Pasos. Oraciones. Algunos de los textos más antiguos del templo comenzaron a modificarse. Al principio pensé que era el paso del tiempo, la humedad. Pero no, las palabras se reescribían. Cambiaban. Adoptaban el mismo idioma que yo pronunciaba al dormir. Un lenguaje sin vocales. Uno de los domingos, me desperté en la sacristía, con la sotana del sacerdote puesta y el recipiente de mármol colocado frente al altar. En su interior, no había agua, sino una superficie pulida de piedra oscura, donde podía verme con claridad. Mi reflejo ya no pestañeaba. No respiraba. Solo sonreía. Y entonces supe, yo era el recipiente. La posesión no fue brutal. No fue un acto violento. Fue un proceso. Una comunión. Lo que vivía bajo el agua, lo que se escondía en la fe torcida, no buscaba destruirme, sino usarme. Para mirar. Para hablar. Para servir. La última vez que me vi en el espejo, lo supe con certeza. Mis ojos ya no eran míos.
Lo encontré en la casa que acababa de alquilar. Una vivienda antigua, polvorienta, con más ecos que muebles. Había decidido mudarme por unos meses, buscando algo de aislamiento. Necesitaba escribir. Reorganizar mi vida. Y la casa, una especie de refugio en las afueras, me ofrecía justo eso: silencio, distancia, paredes gruesas y el crujir de la madera como única compañía. El cuaderno estaba en la parte superior de un armario empotrado, entre mantas viejas. Era de tapa dura, negra, sin título ni marcas. La primera vez que lo abrí, estaba en blanco. Solo algunas manchas de humedad en las esquinas. Lo hojeé por costumbre y lo dejé en el escritorio. Esa noche dormí mal. Soñé con una mesa idéntica a la del escritorio, pero más desgastada, como si llevara años en uso. Alguien, no yo, escribía sin parar, con letra temblorosa, palabras que se deshacían mientras eran trazadas. Una de ellas se me quedó grabada al despertar: vigilante. Al día siguiente, el cuaderno ya no estaba vacío. Había una página escrita, justo en el centro del libro. No al principio. No al final. Allí, como si siempre hubiera estado. La letra era clara, sobria, elegante. Decía: hoy desperté en otro cuerpo. Más joven. Más ágil. El sonido de la lluvia me resulta ajeno, como si resonara desde adentro de un tambor. No recuerdo mi nombre, pero tengo sus recuerdos. Creo que este cuaderno me mantiene unido. Si dejo de escribir, temo disolverme. Creí que alguien lo había usado antes. Que quizás lo encontré en medio de un experimento literario. Pero no había señales de uso. Las páginas estaban secas. La tinta fresca. Pasé el día pensando en ello. Esa noche, volví a soñar. Esta vez, con una biblioteca sin ventanas. Un solo foco iluminaba una silla. Alguien me hablaba, sin rostro, sin voz. Me decía que el cuaderno era una puerta. Que lo que escribiera en él se escribiría en mí. Desperté con la sensación de no haber dormido. Y sobre el escritorio, el cuaderno estaba abierto en una página nueva. La casa lo recuerda todo. He empezado a sentir los pasos de alguien más. No me siguen. Me esperan. Bajo las tablas, detrás de las paredes. El cuerpo que ocupo quiere volver a dormir, pero no puedo dejarlo solo. No sin dejar algo escrito. Comencé a temer que el cuaderno no estuviera registrando lo que yo leía, sino lo que yo soñaba. Intenté ignorarlo. Durante 2 días completos no abrí el cuaderno. Lo dejé cerrado, con otros libros encima. Volví a mis rutinas, escribí en mi portátil, cociné, salí a caminar por el sendero que rodeaba la casa. Pero todo lo que hacía se sentía prestado, como si habitara mis acciones en lugar de ejecutarlas. Como si alguien las estuviera escribiendo para mí. La tercera noche soñé con la misma habitación sin ventanas. Esta vez había una figura sentada en la silla. No pude verle el rostro. Sostenía el cuaderno sobre las piernas, y cada vez que pasaba una página, yo sentía un frío intenso que me recorría la columna. No hablaba, pero lo que pensaba me llegaba con claridad. Si dejas de leer, no sabrás quién eres. Si dejas de escribir, no sabrás quién fuiste. Me desperté empapado en sudor. Sin pensarlo, corrí hacia el escritorio. El cuaderno estaba abierto en otra página nueva. Mi respiración se detuvo mientras leía. Hoy, en la caminata, vi la casa roja junto al roble caído. No recordaba haber pasado por allí antes. Al volver, encontré la cocina aún tibia, como si alguien acabara de usarla. No estoy solo. Me lo escribe antes de que suceda. Me congelé. Había visto la casa roja esa mañana. Había pasado junto a un roble caído. Incluso me detuve a mirar por curiosidad. ¿Lo había olvidado? ¿Lo había soñado, después de leerlo? O peor, ¿lo había vivido después de que el cuaderno lo escribiera por mí? Empecé a probar cosas. Dejé una taza con café a medio terminar en la mesa. Por la noche, el cuaderno lo mencionó. El sabor sigue caliente, ¿es mío o de él? Escribí una frase en voz alta, sin apuntarla: mañana nevará. Al despertar, el cuaderno decía. Dijo que nevaría. Y nevó. ¿Fue deseo o guión? Mi memoria comenzó a fallar. Algunos días me costaba recordar que había comido. O si lo había hecho. Revisaba mi teléfono y encontraba fotos que no recordaba haber tomado. Primeros planos de mi propia cara, de mis ojos, de mis manos, como si alguien me estuviera estudiando desde dentro. Una noche, el cuaderno me dejó un aviso. No eres el primero.
Solo el siguiente. Cuando te convenzas de que todo esto es tuyo, es cuando dejamos de llamarte así. Lo cerré de golpe. Pero mis manos siguieron pasando las páginas por voluntad propia. Comenzó por lo pequeño. Una mañana no pude recordar el nombre de mi primer colegio. Después, me costó evocar el rostro de mi madre. Más tarde, ya no supe qué edad tenía exactamente. Al mirarme en el espejo, reconocía mis rasgos, pero no los asociaba a una historia. Eran fragmentos de alguien que podría ser yo. O podría no serlo. El cuaderno, en cambio, parecía tenerlo todo claro. Cada noche aparecían nuevas páginas escritas, ahora no en pasado, sino en presente continuo. Y no hablaba de mí como él. Hablaba como si fuera yo. Despierto con la sensación de estar completo. El cuaderno está sobre el escritorio, donde siempre lo dejo. Mi reflejo me observa sin juicio. Hoy pienso en escribir algo que aún no ha ocurrido, solo para ver si se cumple. No lo haré. No todavía. Me sentía observado incluso cuando estaba solo. Cambié la posición del cuaderno, lo escondí, lo llevé a otra habitación. Siempre amanecía exactamente en el mismo lugar, sobre el escritorio, abierto en la página siguiente. Y lo que estaba escrito ya no eran frases ajenas. Eran pensamientos míos. Íntimos. Dolorosos. Algunos que nunca había dicho en voz alta. A veces deseo desaparecer. No como un suicidio, sino como un desvanecimiento suave. Como si nunca hubiera sido. Fingir que soy una persona funcional es el único trabajo que me queda. Sentía vértigo. No solo por lo que leía, sino porque ya no sabía si lo había escrito yo, o si el cuaderno me estaba construyendo frase a frase. Una noche intenté arrancar las páginas. Fueron más de 30. Las quemé en la chimenea. Al día siguiente, estaban de vuelta. Íntegras. Ordenadas. Con un mensaje al final, en rojo. Tus manos pueden destruir papel. Pero no historia. No alma. Quise huir. Empaqué lo mínimo. Fui hasta la puerta. Y entonces vi una hoja nueva, puesta sobre el suelo, escrita en la misma letra del cuaderno. Hoy intenta huir. Pero volverá. Siempre vuelve. El cuerpo es libre. El nombre, no. Ese fue el día que olvidé cómo me llamaba. Ya no tenía nombre. Ni documentos. Ni recuerdos consistentes. Algunas imágenes cruzaban mi mente al dormir, una bicicleta roja, una voz que me llamaba desde la cocina, una canción que parecía importante, pero todo estaba desenfocado, como si perteneciera a otro. El cuaderno seguía escribiéndose. Cada día, más páginas. Cada frase más íntima. Más parecida a mí, o a lo que yo creía ser. Ya no había separación entre lo vivido y lo narrado. Algunas frases aparecían antes de que yo las pensara. O, quizás, porque estaban allí, yo comenzaba a pensarlas. Hoy comprendí que mi historia no me pertenece. Solo la administro. Como un huésped cuida una casa vacía mientras el dueño está ausente. Las páginas me dan forma. No tengo cuerpo sin palabras. No tengo voluntad sin relato. Una noche, me desperté con el cuaderno en las manos. Estaba abierto en la primera página. La misma que había estado en blanco al principio. Pero ahora decía: este cuaderno ha sido usado 46 veces. Cada ocupante ha dejado parte de sí. Yo soy todos ellos. Sentí un escalofrío. A lo largo del margen, con diferentes letras, había nombres. Algunos completos, otros ilegibles. Uno estaba tachado. Uno se repetía varias veces. Uno estaba escrito con mi letra. Ya no quería respuestas. Solo quería cerrar el libro y desaparecer. Pero al hacerlo, algo cambió. Por primera vez en semanas, el cuaderno no apareció sobre el escritorio al día siguiente. Lo busqué por toda la casa. Nada. Incluso me sentí aliviado, hasta que vi el espejo del pasillo. Había algo escrito con vapor sobre el cristal. Si no escribes, no existes. Entonces recordé. No cómo me llamaba. No de dónde venía. Recordé el impulso. La primera vez que abrí el cuaderno. La primera frase. La sensación de familiaridad. No era la primera vez. Era la 47ª. Fui al escritorio. Había una pluma. Y una sola hoja en blanco. No dudé. Escribí. Hoy desperté en otro cuerpo. Más joven. Más ágil. Y con cada palabra, volví a ser.